Con el ascenso de Nayib Bukele a la presidencia de la República, esto fue un golpe demoledor para el viejo bipartidismo salvadoreño. Arena, el FMLN, acostumbrados a repartirse el poder durante 3 décadas, quedaron en las lonas, humillados por una avalancha de votos que ya se veía venir desde hacía algún tiempo. No te ahueves, te lo repito, no te ahueves, no te ahueves. Hermano nacionalista, no te ahueves. Hoy día parece que algunos colegas están un poco ahuevados. No vale la pena. Yo quiero recordarle a mis hermanos nacionalistas, no se ahueven, sigamos haciendo patria. Pero previo a todo eso intentaron bloquearlo con todo lo que tenían: campañas sucias, alianzas desesperadas, cancelaciones de partido, maniobras jurídicas. Pero cuando Bukele ya estaba en el poder, el pánico se apoderó de todos estos. Sabían que sus días estaban contados, que el pueblo los había sentenciado al basurero de la historia. Fue entonces cuando desde la Asamblea Legislativa surgieron algunas artimañas un poco oscuras, intentos de destitución express, acusaciones delirantes y golpes parlamentarios disfrazados de democracia. Lo que dio paso a todo esto fue el 9 de febrero del 2020, cuando Bukele llegó a la Asamblea acompañado de un fuerte dispositivo de militares y policías. Aunque los diputados no atendieron aquel llamado, no estaban en el recinto, la oposición se rasgó las vestiduras con indignación teatral y en los próximos días, las semanas siguientes, comenzaron las primeras propuestas. Todo más agresivo para destituirlo, encabezado por figuras como Ricardo Velázquez Parker del partido Arena. En este contexto, el sujeto buscaba sobresalir, ser un líder, un referente, pero terminaría simplemente como un payaso trágico en plena función. El diputado Ricardo Velázquez, un sujeto muy obsesionado con llamar la atención, que se esforzaba por parecer culto, rebuscado, técnico, hablando con palabras grandilocuentes, que las estudiaba, las memorizaba, las preparaba y al final pues no decía nada. Mientras intentaba proyectar una imagen de hombre fuerte y temible, en realidad solo lograba dar la apariencia de un loco desquiciado, desubicado, prepotente y ególatra, hambriento de fama. Vio en Nayib Bukele la oportunidad perfecta para proyectarse, convertirse en una estrella de la oposición. Pensó que encabezando aquel circo destituyente lo catapultaría al Olimpo político. Nunca se había equivocado tanto con esa apuesta. Su grandilocuencia barata solo consiguió que su nombre pasara a la historia como uno de los ridículos históricos en esa fallida resistencia contra Bukele. Velázquez Parker se creía un héroe protagonista de su propia película de acción política, tanto que un día incluso llegó armado con una pistola a una sesión solemne de la Asamblea Legislativa, como si fuera un sheriff del viejo oeste, nada más fuera de lugar, incluso mostrándola para parecer malo, fuerte. Pero ese gesto no demostró valentía, sino confirmó su locura. Un ególatra desquiciado que confundía la prepotencia con grandeza y el escándalo con liderazgo. Pero tomando como referencia el 9 de febrero, Ricardo Velázquez no perdió el tiempo, tildó abiertamente a Bukele de loco, trastornado, dijo, y sin facultades para gobernar. Así convertido en autoproclamado líder de una cruzada opositora, lanzó su campaña. Exigió activar el artículo 131, inciso 20 de la Constitución, que literalmente dice: declarar con no menos de 2/3 de los votos de los diputados la incapacidad física o mental del presidente, previo dictamen unánime de una comisión de 5 médicos nombrados por la Asamblea. Solo faltaba que si lo hacían llamaran a uno de ellos, Miguel Fortín Magaña, otro loco que pues tenía título de psiquiatra. Y con arrogancia desmedida aseguró que Bukele no pasaría esos exámenes y exigió algo que jamás se había hecho en la historia de este país, ni siquiera con el inútil de Salvador Sánchez Serén, que sin exámenes se sabía que era un incapaz. Pero para aquel payaso de la política barata, solo Bukele merecía ser sometido al escrutinio psiquiátrico que él mismo nunca habría soportado, no pasaba esos exámenes. O estamos ante un delincuente o estamos ante un loco. Estamos ante un trastornado que carece de las facultades mentales para ejercer el cargo. Con la comparecencia de 5 médicos especialistas en salud mental, tiene los méritos y la capacidad suficiente para ejercer la presidencia de la República.
Y todos los diputados del bipartidismo compartían el mismo sueño oscuro, destituir a Bukele. Lo deseaban con todo el alma. Pero a diferencia de Ricardo Velázquez, conservaban el mínimo sentido común. Sabían que el apoyo popular que gozaba ese presidente era aplastante y en cualquier intento de removerlo solo terminaría sepultándolos vivos políticamente. Sin embargo, el terco y ególatra diputado de Arena, siempre con hambre de protagonismo, se negó a callar. Mientras los demás bajaban el perfil, él seguía alimentando la absurda idea de destitución, empeñado en ser un héroe de una batalla que ya estaba perdida antes de comenzar y bueno, ya los habían derrotado el 2019. Así, para febrero del 2021, en una sesión plenaria conmemorativa al primer aniversario de lo que ellos llamaban el 9F, el diputado Ricardo presentó formalmente su propuesta para intentar destituir a Nayib Bukele. Abiertamente pedía declarar la incapacidad física o mental del mandatario. Con tono dramático declaró: o estamos ante un delincuente o estamos ante un loco, decía. Estamos ante un trastornado que carece de facultades para ejercer ese cargo. Y añadió todavía más: hacerle frente a una república que se está precipitando por un abismo y no podemos dejar el timón de esta nave republicana a un enfermo. Yo como patriota, decía, he hecho mi parte invocando la Constitución. Y el presidente Nayib Bukele, ¿dónde está? No me des, Bukele, la oportunidad de decirte que además de improvisado, sos un presidente ausente. De donde yo vengo, los hombres demuestran tenacidad. Se creía muy valiente, que se atrevía a decir lo que otros solo murmuraban. Pero la realidad fue muy distinta. Ni siquiera sus propios compañeros de Arena querían acompañarlo en aquella jugada patética. La gran mayoría de diputados opositores se desenmarcaron rápidamente, alegando que no buscaban realmente la destitución. Sabían que Bukele contaba con un apoyo popular aplastante y creciente, que ir contra él de esa forma los terminaba de sepultar anticipadamente. Así, Velázquez Parker terminó prácticamente solo en su cruzada, convertido en el símbolo de una oposición desesperada que prefirió el protagonismo vacío antes que la prudencia. Entonces, aquel payaso barato por fin consiguió el protagonismo que tanto anhelaba, pero no como héroe, sino como el hazmerreír nacional. Su absurda solicitud de destitución no solo lo dejó retratado como el verdadero enfermo mental de la historia, sino que lo convirtió en el más repudiado por la población en ese momento. Un sujeto patético que solo buscaba ganar titulares, convertirse en una estrella, terminó siendo tildado de loco y desquiciado por todo el mundo al intentar desestabilizar un gobierno elegido de manera aplastante y democrática. El gran valiente terminó como un triste payaso que nadie quería recordar. Y mientras aquel patético bufón sacaba pecho, sintiéndose poderoso y con liderazgo, por andar exigiendo exámenes mentales como si fuera un psiquiatra de pacotilla, el presidente Bukele lo señaló con palabras directas y contundentes. Calificó todo aquello como payasadas, como un intento de golpe de estado parlamentario y soltó en las redes con un sarcasmo letal. Es increíble pero revelador ver a los autoproclamados defensores de la democracia mantener total silencio ante un intento de golpe de estado parlamentario a solo días de una elección donde todas las encuestas dicen que perderán el 80% de sus curules. Y lo remató clavando un puñal. Hemos logrado lo impensable, destapar ante todos que sin ninguna duda Arena y el FMLN no son solo aliados, en realidad prácticamente son lo mismo. En pocas palabras, Bukele no solo desmontó el circo de Ricardo Velázquez, sino que lo exhibió públicamente como lo que era: una patética y desesperada maniobra de perdedores que ya olían su propia derrota. Y en efecto, sucedió exactamente lo que tanto temían. El bipartidismo no solo había perdido la presidencia de manera humillante, estaba en cuenta regresiva para perder también el poder legislativo. Con sus ridículos intentos de destitución y sus berrinches de diputados ofendidos, solo consiguieron acelerar el desprecio del pueblo salvadoreño. Cada payasada de Ricardo Velázquez y compañía fue una palada más para cavar su propia tumba. Meses después, en las elecciones de febrero del 2021, el partido de Bukele los sepultó vivos. Arena quedó reducida a 14 curules y el FMLN solo a 4. Los que eran dueños y se creían reyes del poder
Pasaron a ser mendigos políticos, convertidos en la mayor ruina electoral de la historia reciente del país. Ellos se lo habían buscado. Estaban cosechando lo que habían sembrado. Y después de haber alcanzado su tan ansiada visibilidad política a costa de querer destituir al presidente, el mismo Ricardo Velázquez tuvo el descaro de presentarse a la reelección 2021 por el Departamento de la Libertad, obviamente con el partido Arena. Pero su suerte ya estaba echada. El pueblo lo tenía marcado como el loco, el desquiciado, aquel triste payaso que parecía necesitar de verdad ayuda psiquiátrica con urgencia. Obviamente perdió la elección. Fue de los primeros en ser despedidos por la ciudadanía en aquella histórica paliza electoral. Su recompensa no fue la reelección, sino el desprecio popular brutal y sin precedentes. Así, aquel diputado loco, con aspiraciones a estrella política, terminó convertido en lo que siempre fue, un triste bufón, sin ideas, sin liderazgo y exhibiendo que únicamente le faltaban 20 para el peso. Pero, bien, saquen su conclusión, déjenla en los comentarios. Muchas gracias por apoyar siempre los videos y la comunidad. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.